en el tercer año de mi matrimonio con Gary, él encontró una nueva amante. La noche en que los descubrí, me sugirió con total tranquilidad: Nancy, el matrimonio necesita algo de emoción para animarnos. El prometido de Anna es un gran tipo, ¿quieres intentarlo con él? Más tarde, los cuatro nos sentamos en un salón privado y apartado, y Henry rechazó fríamente los avances de Anna. Lo siento, no estoy interesado en la esposa de alguien más. Gary, sorprendentemente relajado, comentó: qué lástima. Pero yo no pude evitar mirar de reojo a Henry, el mismo Henry que había sido insaciable en la cama conmigo apenas 2 noches antes. No era la primera vez que se rumoreaba que Gary se involucraba con otras mujeres durante nuestros 3 años de matrimonio. Antes solo coqueteaba o tenía una aventura de una noche, discretamente, sin que yo me enterara. Pero esta vez parecía realmente involucrado. Anna, una mujer atrevida criada en el extranjero, era la que le había llamado la atención ahora. Cuando entré, vi a Anna recostada en el sofá usando mi ropa interior nueva, la misma que yo ni siquiera había usado aún. Gary, presumiblemente, se estaba bañando en el baño cercano. Anna solo me sonrió de manera pícara. Nancy. De pie en el pasillo con mi maleta, me tomó un momento para comentar secamente: parece que estás usando mi lencería. Anna me miró con indiferencia y luego se puso de pie para mostrar su figura voluptuosa mientras decía: pero me queda mejor. Tú estás un poco demasiado delgada para llenarla. Esa lencería era un camisón de encaje con copas acolchadas, un regalo que Gary me había comprado el mes pasado. Ese tipo de ropa interior podía gustarle a él, pero mi físico de bailarina nunca fue su estético ideal. Anna, en cambio, desprendía energía y sensualidad. No era de extrañar que Gary estuviera obsesionado con ella desde hacía 3 apasionados meses, al punto de atreverse a traerla a nuestra cama matrimonial mientras yo estaba fuera. Al lanzarme la lencería, Anna se burló: Nancy, eres tan generosa, ¿quieres quedarte esta noche? La observé con calma, sintiendo el cansancio del vuelo y deseando solo una ducha y descansar. Si Anna quería quedarse, yo prefería irme a un hotel esa noche. Antes de que respondiera, Gary salió del baño con una toalla. Al verme, se sorprendió un segundo antes de recomponerse. Nancy, ¿por qué no llamaste antes de regresar? Gary dejó la toalla y se acercó. Su voz se suavizó. Lo siento, la voy a sacar de inmediato. Lo aparté diciendo: voy a ducharme. Estoy cansada. Cuando terminé mi rutina de cuidado facial después de la ducha, Gary regresó con Anna. Él se paró a mi lado sin mostrar vergüenza por los chupetones visibles en su cuello. Mientras me ponía la crema en las manos, no pude evitar comentar: Anna no parece estar soltera. Quizá debería ser más discreto. Gary me miró con seriedad y luego soltó una risa leve. Se inclinó, tomó mi hombro y dijo: Nancy, si el matrimonio se estanca, es inevitable que surjan problemas. No podemos divorciarnos, así que un poco de estimulación es necesaria para animarnos. Miré al hombre reflejado en el espejo. Crecí sabiendo que un matrimonio como el nuestro no me daría libertad. Aún así, al casarnos mantuve cierta esperanza en él. Al menos nos conocíamos desde la infancia y había sido atento después del compromiso. Pero, con sus constantes aventuras, mis ilusiones se quebraron. El prometido de Anna es un gran tipo, mencionó Gary, dándome un beso en la mejilla. Nancy, ¿quieres intentarlo con él? Es del tipo de hombre que te gusta, parecido a tus celebridades favoritas. Conozcámonos primero como amigos. Y si sienten conexión y estás abierta a ello, podemos avanzar, ¿qué opinas? Al mirarme en el espejo entendí que mi esposo me estaba sugiriendo involucrarme con un desconocido y alimentar una relación deformada. Sin que él lo supiera, mi viaje a Italia no había sido de negocios, sino para reencontrarme con un hombre con quien había estado involucrada antes. Pasamos 3 días y noches juntos, perdidos en un estado casi onírico. Por primera vez saboreé el placer de la revancha. Está bien, conozcámoslo como amigos primero, decidimos, fijando la cita para la noche siguiente. Al elegir mi ropa para la ocasión, Gary comentó: Nancy, ¿qué es esa marca en tu cuello? Eché un vistazo a la marca de amor y respondí con calma: un mosquito entró al hotel y me mordió, ¿debería cubrirla? No hace falta,
dije, rechazando su oferta. Gary dejó de preguntar y comenzó a escoger una corbata. Al final dejé de lado mis colores pastel habituales y elegí un vestido rojo. Gary se sorprendió un poco. Pensé que no te gustaban los colores vibrantes. Me cansé de los tonos claros, respondí mientras él subía el cierre y me miraba retocar mi maquillaje. De repente ya no quiero dejarte ir, ¿quieres cancelar?, murmuró con un toque de celos. Frunció el ceño pero insistió, ya hicimos planes, no podemos echarnos atrás. Me agaché para ponerme los tacones y noté cómo su mirada se detenía en mis tobillos y pantorrillas. Nancy, ¿te pusiste más bonita durante tu viaje? Le sonreí. Tal vez el aire y el ambiente en Italia son más generosos. En el salón privado en el último piso del club de alto nivel, cuando Gary me acompañó a entrar, inmediatamente vi al acompañante de Anna, un hombre con un traje negro perfectamente hecho a medida. Con la camisa abotonada impecable, emanando un aire de elegancia y frialdad. Incluso Anna, normalmente atrevida y desinhibida, se sentaba tranquila a su lado. Una sola mirada fue suficiente para que bajara los párpados lentamente y apretara mi bolso con los dedos nerviosos. No lo esperaba. Hace unos días, Henry, con quien estuve entrelazada día y noche en Italia, resultó ser el prometido de Anna, a quien conocería esa noche. Henry, esta es mi esposa Nancy, presentó Gary cuando nos saludamos. Henry parecía tenso, su voz tembló ligeramente. Encantado de conocerte. Henry, logré responder con calma al mirarlo, todos somos adultos y entendemos la situación. Él también me miró y dijo, Nancy, un placer conocerte. Me senté junto a Henry, mientras Gary tomó asiento junto a Anna. El ambiente era extraño, pero había una comprensión silenciosa flotando en el aire. No fue sino hasta la mitad de la cena que Anna, quizás animada por el vino, empezó a hablar más. Henry, ¿qué opinas de Nancy? Te dije que es hermosa pero demasiado delgada. Aunque a ti te gustan las chicas pálidas y delgadas, ¿no? Anna hizo la pregunta mirando en mi dirección. Yo no respondí, solo tomé un pequeño bocado de postre. De repente una mano cálida cayó sobre mi rodilla descubierta. Me sobresalté y aplasté el postre hermoso en el plato. Nancy, ¿qué pasó?, preguntó Gary con preocupación. Si te está gustando la historia no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Negué con la cabeza. Nada, solo resbalé. Pero mi cuello ardía y mis orejas estaban calientes. Esa mañana mis perforaciones se veían un poco inflamadas y ahora picaban y dolían. No pude evitar masajeármelas ligeramente. Entonces pensé en aquel momento íntimo cuando alguien mordía suavemente mi lóbulo esa noche. Y ahora, bajo el mantel blanco de encaje, los largos y fuertes dedos de esa persona se deslizaban por el interior de mi muslo. Todo mi cuerpo se tensó. Henry habló con calma, casi con indiferencia. Lo siento, no estoy interesado en la esposa de alguien más. Lo miré de reojo. El hombre que se había entregado conmigo tan apasionadamente esa noche no había dicho algo así. Anna rió de forma incómoda. Gary se sorprendió un momento pero luego se relajó y hasta sonrió. Es una lástima, comentó Gary. Me mantuve en silencio con la mirada baja, mientras intentaba apartar la mano inquieta bajo el mantel. Pero Henry entrelazó mis dedos con los suyos y solté un pequeño suspiro. Nancy, llamó Gary, levantándose. Solo fue un accidente, dije con la espalda sudada por los nervios. Henry sostuvo mi mano como si quisiera tranquilizarme, y luego la soltó. Respiré hondo y acomodé mi falda arrugada. Al salir, Gary debía llevarme a casa, pero recibió una llamada urgente. Nancy, ¿es algo del trabajo? ¿Quieres que envíe al chofer por ti? Anna intervino. ¿Por qué no dejamos que Henry y yo llevemos a Nancy? ¿No sería demasiado lío? Gary miró a Henry con cautela. Henry no aceptó, pero tampoco se negó. No te preocupes, Gary. Ve a resolver lo tuyo, insistió Anna. Gary me dio algunas instrucciones cariñosas y salió rápidamente. Pero apenas se fue, Anna dijo que iba al baño y desapareció. Sentí que algo no estaba bien. Instintivamente miré a Henry a mi lado.
Él se recargó en la silla con postura relajada, pero su presencia imponía. Tomé mi bolso e intenté ponerme de pie, pero Henry me tomó de la muñeca. El vestido rojo te queda hermoso. Mis pestañas temblaron mientras desviaba la mirada. Solo lo elegí al azar. Mis mejillas se calentaron. Al escogerlo, recordé la noche en que él me dijo que el rojo combinaba con mi piel. Henry soltó una leve risa, presionando un poco sus dedos en mi muñeca. Antes de darme cuenta me había jalado hacia sus brazos. Me tensé al sentir la dureza de su pierna y quise levantarme de inmediato. «Huyes de mí», murmuró mientras sostenía mi cintura con la voz baja. Cerré los ojos y respiré hondo. Si hubiera sabido que Henry tenía prometida, jamás habría ido con él al hotel en Italia. Le pregunté entonces si tenía esposa o novia y me dijo que no. Técnicamente no mintió. No estaba casado. No tenía novia. Solo tenía prometida. Henry, lo siento. ¿Por qué te disculpas?, preguntó. Primero, no esperaba que tuvieras prometida. Fue mi error. Segundo, sabía que el prometido de Ana se llamaba Henry, pero no lo asocié contigo y aún así vine esta noche. Te causé problemas. Le bajé la mano con la que me sostenía la cintura. Me puse de pie y le ofrecí una disculpa sincera. ¿Qué problemas me causaste?, preguntó él inclinándose en la silla con tono indiferente. Mi corazón latía rápido. La luz sobre nosotros hacía resaltar sus ojos y la forma de su nariz. Cuando estaba de pie transmitía una presencia fuerte y elegante. Sus hombros anchos y cintura definida hacían que el traje se viera impecable, pero debajo sabía que su cuerpo era más fuerte que el de Gary. Con un hombre así era casi imposible salir ilesa. En ese momento no tenía otra opción más que mostrar humildad y esperar que dejara pasar todo. Dijiste que no estabas interesado en la esposa de alguien más. Me preocupé y pensé que te había metido en un problema, dije con sinceridad. ¿Y te preocupa ahora? No es un poco tarde, respondió. Me quedé sin palabras. Él nunca me preguntó si yo estaba casada, pero yo tampoco se lo dije. Lo siento, dije otra vez, demasiado avergonzada para mirarlo. Deberías haberte dado cuenta de la relación entre Ana y yo, añadí en voz baja. Henry asintió. Había algo extraño en la relación entre él y Ana, una especie de acuerdo abierto. Él tampoco parecía molesto de que Ana se involucrara con otros hombres. Por Ana no tienes que preocuparte. No me causaste ningún problema. Henry se puso de pie lentamente. Su figura alta me envolvió por completo. Retrocedí, pero él tomó mi muñeca con suavidad. Me molesta que seas la esposa de Gary. Sus ojos se volvieron fríos. Su mano pasó de mi muñeca a mi mandíbula, haciéndome estremecer. Un hombre capaz de hacer que Gary sintiera miedo debía tener un trasfondo peligroso. Yo lo había engañado y avergonzado. ¿Cómo pensaba vengarse? Lo siento, murmuré. ¿Qué más puedes decir aparte de lo siento?, preguntó Henry sujetándome por la espalda baja. Nancy, susurró mi nombre, dándome un beso suave y luego mordiendo mi labio inferior, exigiendo respuesta. Aún falta hablar de algo, añadió. No sabía hasta dónde debía llegar para satisfacerlo, ni cuánto tiempo había estado besándolo de vuelta voluntariamente. Solo recuerdo que mis piernas estaban tan débiles que casi no podía sostenerme. Estábamos a punto de cruzar un límite, pero entonces Henry me empujó suavemente lejos de él. Regresé a la silla con la respiración agitada y el cabello revuelto. Después de un momento, él se acomodó la ropa con calma y finalmente dijo, «Vamos. Te llevaré a casa». Ana ya estaba sentada en el asiento del copiloto. Sin mirarla directamente, noté cómo me observaba varias veces mientras subía al auto. Cuando llegamos frente a la entrada de la villa, le agradecí a Henry en voz baja y salí antes de que el auto se detuviera por completo. Gary aún no había vuelto a casa. Exhausta, me di una ducha y sequé mi cabello. Él llamó para disculparse diciendo que los problemas en la empresa eran graves y quizá no regresaría esa noche. Al acostarme, mi mente estaba vacía. Ni siquiera me importaba confirmar si lo que decía era verdad. Pero no esperaba que, por primera vez, Gary no estuviera mintiendo.
durante una semana entera Gary no volvió a casa. Tampoco hubo noticias de Henry. Yo no sabía nada, pero en ese instante Gary estaba parado en la oficina de Henry con el rostro pálido. Sobre el escritorio había una pila de fotos de él con Anna durante sus encuentros secretos. Gary tembló. La presencia imponente de Henry bastaba para hacerlo arrepentirse profundamente. Se arrepentía de haber sido engañado por Anna, de haber caído en un juego peligroso. Y sobre todo se arrepentía de haber sido tan descuidado, dejando que lo fotografiaran tantas veces en situaciones comprometedoras dentro de su propio territorio. Aunque Anna y Henry no interferían en la vida del otro, desatar un escándalo público era algo muy distinto. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Además, esas fotos habían sido compradas por Henry a un precio considerable. Por primera vez en su vida, Gary sintió miedo de verdad. Gary, en esta situación, ¿qué propones para resolverlo?, preguntó Henry sentado con calma mientras su aura lo aplastaba. Gary sudaba, consciente de las consecuencias. Cada obstáculo reciente en su empresa era parte de la retaliación de Henry. Pero no podía quejarse. Sabía que era su culpa. Señor Gary, no necesito explicaciones. Solo necesito una solución razonable y una compensación adecuada. Gary sintió como si le hubieran lanzado un salvavidas. ¿Cómo ha estado Nancy últimamente?, preguntó Henry. Esa simple pregunta lo atravesó como un rayo. Gary entendió al instante que Henry no mencionaría a Nancy sin un motivo. ¿Estaba interesado en ella? La última vez, siguiendo la sugerencia de Anna, Gary había llevado a Nancy a la reunión. La actitud de Henry fue clara, no le gustaban las mujeres casadas. He estado ocupado con asuntos de la empresa y no he regresado a casa. No la he visto. Eligió sus palabras con cuidado, atento a cualquier cambio en el rostro de Henry. Henry solo asintió. Envíale mis saludos a Nancy. Está bien, Henry. Henry se levantó indicando que la conversación había terminado. Gary sintió alivio, pero también un sentimiento indescriptible que le recorría el pecho. Aunque fuera un tonto, podía verlo. Henry estaba interesado en su esposa. Y él debía actuar como si no supiera nada. Debía entregarle a su esposa para salvar su propia vida y su empresa. No tenía elección. Ni siquiera opuso mucha resistencia. Cuando Henry salió de la oficina se detuvo y miró hacia atrás. Por cierto, Gary. No estoy interesado en la esposa de alguien más. Gary tardó medio minuto en entender el verdadero significado. Se dio cuenta de lo estúpido que había sido. Aquella noche Henry había dicho esas palabras con intención. No era que no estuviera interesado en Nancy. Estaba dejando claro que le importaba Nancy precisamente porque era la esposa de Gary. Cuando Gary regresó a casa, yo acababa de despertar de una siesta. Entró en la habitación, se quedó de pie a mi lado y me observó sin expresar nada. ¿Se resolvió el problema de la empresa?, pregunté frunciendo el ceño. Nancy, dijo Gary tomando mi mano de repente, te he fallado todos estos años. Me sorprendió su tono, pero antes de que pudiera responder añadió en voz baja, divorcémonos. No te preocupes, el divorcio no afectará a tu familia ni a tus intereses. Su rostro estaba pálido y sus ojos enrojecidos. No esperaba una respuesta mía. Solo estaba anunciando su decisión. Yo había pensado en el divorcio antes. Si lo hacía, mi familia me presionaría para casarme otra vez. Y el resultado sería repetir la misma tragedia. Considerando todo, al menos Gary y yo nos conocíamos desde niños y nuestras familias estaban profundamente conectadas. Pero ahora él lo estaba pidiendo. Y, sorprendentemente, divorciarme ya no sonaba tan terrible. Además, dijo que no afectaría a mi familia. Yo ya había perdido toda esperanza en el matrimonio. Tal vez podría quedarme soltera para siempre. El divorcio con Gary se resolvió en 2 horas. Los términos del acuerdo favorecían a mi familia. No dudé en firmarlo. Vamos a cenar, dijo Gary mientras conducía. Elegí un restaurante que te gusta. Acepté sin pensar mucho. Asumí que sería nuestra última comida juntos.
No sabía que Henry estaría allí. Lo miré rígidamente. ¿Invitaste a Henry? Gary desvió la mirada. Nancy, solo vamos a comer. ¿Solo eso?, pregunté, pero ya conocía la respuesta. Me quedé callada. Pensé que sería nuestra última comida juntos. No imaginé lo que él planeaba. Henry llegó. No me consoló ni se burló. Me ofreció pañuelos. Me los sostuvo hasta que dejé de llorar. Cuando mis ojos ya estaban hinchados y cansados dijo, ve a lavarte la cara y luego comeremos. Fui al baño mientras Henry caminó hacia el pasillo a fumar. Gary lo siguió. Henry, Nancy y yo ya estamos divorciados, dijo Gary. Entonces, recuerda cuál es tu lugar ahora, respondió Henry con voz fría. Gary trató de sonreír. Henry, alguien como tú debe tener muchas mujeres. Henry lo miró de forma cortante. Gary murmuró, cuando regreses a Italia, me volveré a casar con Nancy. Gary, no tendrás esa oportunidad, dijo Henry. Gary abrió los ojos con shock. Henry, ¿qué quieres decir? Henry apagó su cigarrillo. ¿Crees que esto lo hago por impulso? Lo miró desde arriba. Había pasado incontables noches sin dormir para llegar a este punto. Sabía que desde ese momento Nancy estaría a su lado cada noche. Los ojos de Gary se abrieron de par en par, retrocediendo varios pasos con expresión horrorizada. Fuiste tú. Me tendiste una trampa. Incluso te atreviste a usar a tu prometida como cebo. Henry lo miró como si observara a un idiota. Gary, eres más tonto de lo que imaginé. ¿Cómo podría una mujer como Ana ser mi prometida? Y dime, ¿qué clase de hombre usaría a su prometida como herramienta para seducir a otro? ¿No te da miedo que se lo cuente a Nancy?, preguntó Gary desesperado. Adelante, cuéntale, dijo Henry con calma mientras daba un paso hacia él. Si quieres que todos admiren tus habilidades en la cama, entonces díselo todo a Nancy. Eres un sinvergüenza, gritó Gary, pero luego bajó la voz. Henry ya no le prestaba atención. ¿Sinvergüenza? Si ser sinvergüenza significa no seguir perdiendo el sueño por alguien día y noche, entonces prefiero que me llamen así. Al salir del baño, yo había terminado una llamada con mi madre. La madre de Gary también me había llamado. Parecía que ambas familias se habían enterado del divorcio. Me sentía agotada y no quise contestarle a la madre de Gary por primera vez. 5 minutos después mi mamá volvió a llamar. Nancy, ¿qué te pasa? Nuestra familia no ha aprobado el divorcio. ¿Qué significa esto? Exhausta, le pedí que hablara con Gary y que por favor dejara de llamarme. Al colgar, el teléfono volvió a sonar una y otra vez. Lo apagué. Me sentía sofocada. Henry se acercó y sugirió con tranquilidad, ¿por qué no vienes conmigo a Italia por un tiempo? Piénsalo como una escapada. Me quedé observándolo. Él nació con credenciales impresionantes, un trasfondo misterioso, y con una simple frase diciendo que no estaba interesado en la esposa de alguien más, yo había pasado de ser Nancy a ser una mujer divorciada. Un hombre como él conseguía lo que quería sin esfuerzo. Y la última vez, en Italia, nadie me obligó a ir a ese hotel. Esos 3 días y noches los disfruté. Ahora ya no tenía ese peso emocional encima. Pero entonces pensé en su prometida. Henry, gracias. Pero ahora que sé que tienes una prometida. Henry tomó mi mano y frotó el leve hueco en mi dedo donde antes estaba mi anillo. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Fue entonces cuando me di cuenta. Él no llevaba anillo de compromiso. Tampoco lo había llevado la primera vez que estuvimos juntos. Claro que eso no demostraba nada. Muchos hombres casados no usan anillos. Instintivamente quise retirar mi mano, pero Henry me miró fijamente y dijo, Ana y yo no tenemos nada. Ella es una artista firmada con una de mis empresas de entretenimiento en el extranjero. Yo le doy recursos y ella me ayuda a evitar problemas innecesarios. Hay demasiada gente intentando empujar mujeres hacia mí. Henry sostuvo mi mano con suavidad. Nancy, ¿hay algo más que quieras preguntar?
Mi mente se quedó en blanco por un segundo. Pero de pronto recordé algo. ¿Lo que pasó entre Anna y Gary fue idea tuya? Supe que Anna le tenía miedo a Henry. Y aunque fuera una tapadera, jamás habría jugado con otros hombres si él no lo permitía. Henry no cambió de expresión. Anna conoció a Gary cuando grababa un video promocional para su empresa. Se conocieron así. Esa noche Gary la invitó a cenar. Ella lo rechazó 3 veces. Él insistió. Henry soltó una risa suave. Nancy, ni siquiera nos conocíamos en ese entonces. ¿Por qué habría yo de manipular a Anna para seducir a Gary? Tenía razón. Él estaba en Italia en ese momento. Además no parecía un hombre con tiempo para juegos tan inútiles. Anna era exactamente el tipo de mujer que Gary buscaba. Incluso si ella no hubiera aparecido, habría habido otra. Sentí como todos los rencores del pasado se desvanecían. Ya no tenía fuerzas para pensar en nada. ¿Por cuánto tiempo iremos?, le pregunté. ¿Cuánto quieres quedarte? 2 semanas. ¿O 1? Me quedé pensando. ¿Cuánto duraban las relaciones de Gary? A veces un día, a veces una semana. Anna había durado 3 meses. Tal vez más. Falta un mes para Navidad, ¿por qué no pasamos las fiestas en Italia?, sugirió Henry. Habrá un crucero con fuegos artificiales toda la noche en Nochebuena. La casa de Gary estará hecha un caos. Su madre es difícil. Y tu madre también te fastidiará si te quedas aquí. Es mejor irse un tiempo. Me sentí tentada. Esos 3 días en Italia con él fueron memorables. Si te gusta, te quedas. Si no, te traigo de vuelta. A mi lado no tendrás que preocuparte por nada, dijo Henry. Lo pensé seriamente y asentí. Henry parecía de buen humor. Vamos a casa. Necesitas descansar esta noche. Me tomó de la mano con naturalidad y salimos juntos. Llegamos a su casa. Entre un hombre y una mujer la primera vez suele ser difícil. Pero después de la primera, todo fluye. Mientras cambiaba de zapatos, Henry tomó mi cintura. Al incorporarme, me empujó suavemente contra la puerta y me besó. Había tomado vino en la cena y me sentía un poco mareada. Él me llevó al baño y yo me aferré a sus hombros. Necesitas ganar un poco de peso, murmuró mientras su mano recorría mi espalda con un toque tierno disfrazado de diversión. Sentía la punta de sus dedos siguiendo cada vértebra. Siempre viví bajo reglas estrictas de mis maestros. Muchas veces pasaba hambre. Mi cuerpo ya estaba acostumbrado a comer muy poco. Hacer dieta no es bueno. ¿Olvidaste cuando casi te desmayas de hipoglucemia en Italia? Me levantó y me sentó sobre la encimera mientras llenaba mi cuello de besos. El borde de mi vestido se subió rozando su cadera. Sus besos me dejaban sin aliento. Comer de más me hace sentir incómoda, murmuré. No importa, lo ajustaremos, dijo desabotonando mi vestido. El vestido cayó como agua. Henry siguió bajando sus besos. Nancy, abre las piernas. Me separó las rodillas y tomó mis tobillos para hacerme enganchar su cintura. Henry, susurré agarrándolo del brazo. La luz suave cayó sobre nosotros, iluminando su rostro. Me perdí por un instante en sus ojos. Después de un rato la encimera estaba hecha un desastre. Henry me besó la frente sudada. Vamos a bañarnos. No quiero, murmuré medio dormida. Está bien, respondió solo para complacerme, aunque al final el baño terminó tan desordenado que daba pena verlo. El agua estaba por todas partes. Henry, no dejes que la empleada venga a limpiar esto mañana, dije mientras él me cargaba de regreso a la habitación. Se escuchaba una sonrisa en su voz. Está bien, yo lo limpiaré mañana. Yo estaba tan cansada que no quería que él se molestara. No importa, dije acostándome sobre su pecho, bostezando con los ojos cerrados. Henry, si algún día quieres terminar esto, recuérdame decírmelo antes. Abrí los ojos apenas un segundo. No escuché su respuesta. Estaba demasiado agotada para seguir despierta. Henry me acostó con cuidado, me arropó y yo caí profundamente dormida,
sin saber que él se inclinó y me dio un beso en la frente antes de salir a la terraza para hacer una llamada. Prepárense para lo que les dije. Es hora de celebrar, dijo mirando el cielo nocturno. La noche antes de nuestro viaje a Italia tuve una cena con mi mejor amiga Laura. Cuando ya estábamos por terminar, Henry me llamó. Nancy, pasaré por ti en un rato, dijo. Laura y yo queríamos seguir conversando. No tienes que venir. Podemos pedir un taxi. Te aviso cuando termine. Llámame y te recojo, insistió Henry. Está bien, acepté. Al terminar la llamada, Laura me miró con una expresión llena de picardía. Nancy, hay algo raro en ti. ¿Raro cómo?, pregunté confundida. Laura sonrió con malicia. No sé cómo explicarlo. Antes, cuando hablabas con Gary, eras tan suave y dulce. Fruncí el ceño. Dices que ahora no. Exacto, respondió Laura riéndose. Antes parecías frágil, delicada. Hoy te ves diferente. Intenté recordar si alguna vez había sido realmente feliz en mi matrimonio con Gary. Laura tomó mi mano. Quiero que seas feliz, Nancy. Nunca te vi realmente feliz en esos años. Sus palabras me hicieron temblar por dentro. ¿Había sido yo feliz alguna vez? Quizá durante los primeros meses del matrimonio, pero esa felicidad desapareció tan pronto como empezaron los escándalos de Gary. Aunque yo no conocía bien a Henry, lo que Laura dijo me hizo reflexionar. Eres mi mejor amiga, dijo ella apretando mi mano, y espero que esta vez encuentres a la persona correcta. ¿Sería él? Pensé en la noche en que conocí a Henry. ¿Por qué lo noté entre tanta gente? ¿Por qué, siendo siempre tan prudente y reservada, tuve pensamientos tan impulsivos aquella noche? Desde ese momento hasta los 3 días y noches en Italia pensé que solo había sido un desliz entre dos adultos experimentados. No sabía qué pasaría en el viaje ni cómo terminaría todo. La vida está llena de incertidumbre. A veces no es necesario pensarlo tanto. Si estás con alguien que te gusta y haces cosas que te hacen sentir bien, quizá eso es suficiente por ahora. Cuando Henry llegó a recogerme, Laura y yo lo observamos desde detrás del ventanal. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. La ciudad, iluminada por la noche, parecía un río de luces en movimiento. Al verlo bajarse del auto, Laura me dio un codazo. No está nada mal, ¿eh? Ese hombre tuyo, bromeó. Me ruboricé. Henry parece serio, pero tú no lo conoces como yo. ¿Y por qué te pones roja?, preguntó. Mira esa cara. Estás resplandeciendo después de que te regaron, bien. Me sentí incómoda y tomé mi bolso para irme. Anda, vete con tu romance. Luego me cuentas todo, dijo Laura moviendo la mano con picardía. Henry le ofreció llevarla a casa, pero ella rechazó. Mientras se alejaba, tropezó con un hombre. Él la sostuvo antes de que se cayera. Lo siento, señor. Fue mi culpa, dijo Laura. No se preocupe, respondió él antes de seguir su camino hacia el restaurante. Laura, por favor, camina con cuidado. Siempre te estás cayendo, le dije recordando sus accidentes anteriores. Ella se aferró a mi brazo para equilibrarse. Pero entonces el hombre se volteó y la llamó. ¿Eres Laura? Ella se sorprendió. Sí, soy yo. Y ese fue el primer encuentro entre Félix, de 34 años, y Laura, de 24. Ninguno de nosotros sabía lo que pasaría entre ellos. Ni tampoco lo que ocurriría entre Henry y yo. Algunas historias ya habían empezado a escribirse sin que lo notáramos. El día antes de partir a Italia recibí una llamada de un número desconocido. Era la madre de Gary. Apenas contesté, empezó a gritar. Nancy, aunque estés divorciada de Gary, te vas a Italia con otro hombre apenas unos días después, ¿en dónde queda la reputación de nuestra familia? ¿Así te educaron tus padres? Viviste 3 años comiendo y bebiendo en casa de Gary. Ni siquiera pudiste darle un hijo. Yo jamás le pedí que te divorciara. Pero mira cómo te comportas. Estaba indignada y cada palabra suya era peor que la anterior.
Nuestra familia ha ayudado a la tuya durante años, ¿cómo puedes ser tan desagradecida? No pude evitar interrumpirla. Si tiene alguna queja sobre la cooperación entre nuestras familias, hable con mi padre o mi hermano. Yo jamás me involucré en los negocios. Si no está de acuerdo con el divorcio, dígale a su hijo que le explique. Y por favor, deje de llamarme. Gary y yo ya no tenemos relación. Colgué. Mi buen ánimo se arruinó por completo por esa mujer arrogante. Me senté en el sofá sin ganas de hablar. Henry me levantó suavemente. Ve a cambiarte. Te llevaré a ver los fuegos artificiales. Henry, estoy cansada, dije apoyando la cabeza en su pecho. Él me acarició el cabello. No tendrás que lidiar con estas molestias en el futuro. ¿De verdad? Claro. Luego besó mi frente. No estés triste. Confía en mí. Las mujeres somos emocionales. Hacía apenas una hora yo estaba molesta y sin ganas de nada, pero ahora, parada bajo los fuegos artificiales con un vestido precioso, mi humor cambió por completo. Para mi sorpresa, había una presentación de danza clásica en la fiesta del crucero. Me quedé mirando fascinada. De pronto, algunas bailarinas se acercaron y me tomaron de los brazos, llevándome al escenario. Desde que me casé casi no había participado en presentaciones, aparte de algunas clases de baile. Estar en un escenario se sentía como un recuerdo lejano, pero mi cuerpo reaccionó pronto y seguí el ritmo sin dificultad. Mientras mi vestido giraba conmigo, pensé por un instante que quizá Henry había elegido ese traje para que luciera hermoso al bailar. Cuando terminó la coreografía, la música cambió a un solo de violín dulce y elegante. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo y Henry, vestido de gala, se acercó con un ramo de rosas. Me congelé. Parecía que estaba a punto de proponer matrimonio. Entre nosotros solo había una atracción intensa y momentánea, nada más. Sin embargo, Henry ya estaba arrodillándose. Entre risas y aplausos de quienes nos rodeaban, alguien me empujó suavemente hacia él. Yo estaba tan abrumada que ni siquiera pude reaccionar. Sentí el frío del metal al deslizarse un anillo en mi dedo antes de comprender lo que pasaba. Nancy, ¿me ayudas a ponerme el mío también?, dijo Henry ofreciéndome su mano izquierda. En ese instante sentí una tranquilidad inesperada. Tomé su anillo y lo miré mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Confiaré en ti una vez. Solo una, dije mientras el anillo se deslizaba suavemente en su dedo. Henry se levantó, me abrazó con fuerza y me estrechó contra su pecho. Nancy, te lo demostraré para toda la vida. Gary no volvió a molestarme. Escuché que su empresa seguía mal, que estaba extremadamente ocupado y que su madre estaba desesperada buscando una nueva nuera que pudiera darle nietos lo antes posible. Mi familia me llamaba de vez en cuando. Incluso mi padre, tan severo, se comportaba más amable conmigo. Pero yo lo sabía muy bien. No dejaría que mi familia se aferrara a Henry. Tampoco permitiría que lo usaran. Así que siempre fui respetuosa con ellos, pero manteniendo distancia. Eso molestaba mucho a mi papá. Un día, después de beber, me regañó diciendo, ¿crees que sacrificar tu felicidad por tu familia es correcto? Prefiero que seas una hija rebelde. Henry y yo nos comprometimos en marzo, cuando todo estaba floreciendo. Laura vino a Italia para acompañarme ese día. Pero la chica alegre y despreocupada que yo recordaba ya no era la misma. Ahora tenía una tristeza silenciosa alrededor de los ojos. Le pregunté si estaba enamorada de alguien o si había conocido a alguien especial. Laura negó. Nancy, ni siquiera sé si esto es amor. Nos vemos todos los días, pero siento que hay una distancia enorme entre nosotros. Sus ojos se pusieron rojos. ¿Se supone que gustar de alguien debería hacerte feliz? ¿Por qué yo me siento tan triste? Intenté consolarla. Laura, por más que te guste a alguien, primero tienes que cuidarte a ti misma. Si te duele tanto, tal vez deberías obligarte a soltar. Pero ella empezó a llorar de verdad. No puedo, Nancy. Me gusta demasiado. Pensar en alejarme de él me duele horrible. Quédate un tiempo en Italia. Tal vez tomando distancia puedas pensar mejor, sugerí.
Pero Laura estaba inquieta, revisando su teléfono sin parar, esperando desesperadamente un mensaje o una llamada. Al día siguiente de mi compromiso volvió apresurada a Nueva York. Estaba preocupada por ella, pero Henry me dijo, déjala. En asuntos del corazón nadie puede intervenir. ¿De verdad? Claro. No se pueden forzar. Igual que yo solo te quiero a ti. Te untaste miel en los labios hoy, murmuré. Henry rió y me besó. Laura tenía razón. Gustar de alguien debía sentirse como algo bonito. Pero también entendí que, cuando se trata de la persona indicada, es casi imposible huir. Epílogo de Henry: cuando Nancy y yo nos casamos, Gary tuvo problemas graves. Su negocio cayó. Se endeudó. Se deprimió y viajó a Australia para distraerse. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Allí perdió dinero apostando, luego alguien lo involucró en un lío y terminó metido en problemas en un hotel. Su familia tuvo que pagar 10 millones para sacarlo de esa situación. Desde entonces su vida quedó arruinada. Su madre estuvo tan alterada que casi sufre un infarto. Nunca dejé que Nancy supiera nada. Estaba a punto de ser mi esposa. Nuestro matrimonio era un evento feliz. No dejaría que asuntos insignificantes o personas sin importancia ensuciaran su alegría. El final de Gary era predecible. Un hombre como él, indeciso y obsesionado con mujeres, tarde o temprano caería por una. Solo me arrepiento de una cosa. Haber conocido a Nancy tan tarde. Si la hubiera conocido antes de que se casara, no habría sufrido esos 3 años. Pero también estoy agradecido. Aquella noche no la rechacé cuando llegó temblando y avergonzada. Esa noche, como si estuviera hechizado, la llevé al hotel. Después de ducharse, apareció frente a mí como una rosa. Su rostro delicado y hermoso me hizo entender que todo estaba destinado. Igual que la primera vez que la vi cuando era niña. Años después la volví a amar como si fuera la primera vez. Pero Nancy ya no recordaba aquel encuentro. Ahora era la esposa de otro. Eso no importaba. Un matrimonio puede terminar en divorcio, sobre todo si su esposo era tan inmundo como Gary. Cuando le quité la bata y la besé esa noche, ella lloró. Yo sabía que para Nancy ese paso no fue fácil. Había soportado demasiadas decepciones para atreverse a romper sus propias reglas. Me sentí afortunado. Ella me eligió a mí. Y yo no la rechacé. Al principio estaba tensa, rígida, llorando todo el tiempo. La abracé y la consolé hasta que se relajó por completo. Al final se derritió debajo de mí como agua suave. Le susurré mi nombre una y otra vez, sin dejar que se alejara. Incluso cuando su cuerpo cedió, todavía había un rastro de tristeza en sus ojos. La sostuve con fuerza. Estaba rendida en mis brazos, quizá demasiado cansada para rechazarme. Medio dormida murmuró, mañana seremos extraños. No deberíamos vernos otra vez. ¿Pero cómo podía dejarla ir? Desde esa noche supe que no lo haría. Paso a paso la acerqué más hacia mí. La amaría solo a ella por el resto de mi vida. Y ese secreto, el de nuestra primera vez cuando ella era apenas una niña herida y temblorosa, me lo llevaría a la tumba. Cuando Nancy terminó de ponerse su vestido de novia, le entregué mi teléfono al asistente y caminé hacia ella. Me miró con timidez y dulzura, sonriendo. Con su vestido blanco, elaborado y hermoso, parecía una flor de lirio. Igual que cuando tenía 14 años. Recuerdo ese día. Iba en su bicicleta con un vestido blanco, guiando con una mano mientras con la otra sostenía un helado. El helado comenzó a derretirse, le ensució la mano, se asustó, perdió el equilibrio y chocó de frente contra mi automóvil. Cayó, se raspó la pierna y sangró mucho. Lloraba del dolor. Cuando la levanté, su helado estaba completamente pegado a mi camisa. Entre lágrimas me pidió disculpas. La llevé a una clínica cercana. Mientras el doctor limpiaba su herida, ella lloraba suave, tan delicada que parecía romperse. Le cubrí los ojos para que no viera la sangre y intenté consolarla torpemente.
Luego llegó una compañera de clase para buscarla. La profesora de baile está furiosa, dijo. Nancy se soltó de mi agarre, me agradeció con prisa y se fue corriendo. Pensé que volveríamos a vernos pronto. Pero al día siguiente mi madre y yo fuimos llevados a Italia por mi padre biológico. Mi medio hermano y su familia habían muerto en un accidente de auto sin dejar descendencia. Me convertí en el único heredero. Mi madre, que siempre había sido humillada, finalmente entró en la familia como esposa legítima. Y yo, el hijo ilegítimo, pasé a ser la única sangre que quedaba. Desde ese día mi destino cambió por completo. Mi vida empezó a ser controlada por mi padre, pero hubo una cosa en la que nunca cedí, el matrimonio. Cuando él envejeció, el león dominante tuvo que inclinarse ante el joven que había crecido. Al final tuvo que aceptar mis decisiones. Nancy, dije extendiendo mi mano hacia mi esposa. Ella se sonrojó un poco antes de colocar su mano en la mía. La sujeté con firmeza, con un agarre que nunca soltaría. Mientras caminábamos juntos hacia el altar, pensé en todo lo que había esperado durante tantos años. En cada noche sin sueño. En cada cálculo. En cada movimiento. En cada momento reteniendo mis impulsos. Nada había sido casualidad. Para otros yo era frío, calculador, incluso cruel. Para ella no. Para ella solo tenía paciencia, cuidado y devoción. Nancy jamás supo lo cerca que estuvo de convertirse en mi esposa muchos años antes. Tampoco supo que la busqué por todas partes cuando la perdí siendo adolescente. La encontré demasiado tarde, casada con otro hombre que no la merecía. Pero aún así la reclamé. No fue por impulso. No fue un capricho. Fue destino. Este era el único final posible. Cuando ella colocó su mano sobre la mía sabía que ya no había vuelta atrás. Esta vez no habría dolor para ella. No habría decepciones. No habría lágrimas causadas por otro. Había estado destinada para mí desde hacía mucho. Yo solo esperé el momento correcto para traerla de vuelta a mi lado. Bajo la luz cálida de la ceremonia Nancy me miró con ojos tranquilos, como si por fin hubiera encontrado un hogar seguro. Y en ese instante supe que todos los años de espera, de control y de planes, habían valido la pena. Nunca soltaría esa mano. Nunca permitiría que nadie volviera a herirla. Y aunque ella jamás recordara que en el pasado ya había chocado contra mi vida, yo sí. Ese secreto permanecería enterrado. Lo único que importaba ahora era que finalmente era mía. Para siempre.